Bueno, entonces les decía, a ver que si el que guste me contesta, ¿qué importancia le ve al marco legal? Esta semana hemos dicho que vamos a ver todo lo que se refiere al marco legal en salud y es lo que estamos viendo, venimos viendo desde el lunes. Y entonces, ¿podrían decirme es importante, no es importante, para qué nos sirve, qué idea general han tenido de lo que hemos venido haciendo? No me contesta. Bueno, yo voy a contestar a la pregunta. El marco legal en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en todas las empresas, es sumamente importante, sean estas públicas o sean privadas, porque es el marco que les sirve para prácticamente poder trabajar. Si no tenemos un marco legal, entonces haríamos las cosas al azar, ¿no? Haríamos las cosas al azar sin decir esto, digamos, en qué nos basamos, qué cosa tenemos, cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces esto definitivamente, y a veces podemos cometer errores. Y permítanme en eso de marco legal hacer un comentario. ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede decir si se me está escuchando? Sí, yo te escucho muy Sí, bien el doctora. audio. Sí, doctora, se la escucha. Ya. Entonces voy a hacer un comentario para que ustedes vean. Quizá ustedes no son ajenos, saben que hay una protesta de 5 alumnos de nuestra universidad que dicen que no se les dan los títulos, pero la protesta no solamente es de nuestra universidad de 5 alumnos que estaban con sus carteles ahí, sino que han protestado 500 alumnos a nivel nacional, o sea, que son egresados y que no se les da, dice, sus títulos por burocracia, no se les permite trabajar, no pueden trabajar, no pueden ser contratados porque no son médicos, no pueden ir al CERUM, que hoy día era aparentemente el último día de inscripción para el CERUM, entonces no pueden ir al CERUM por todo esto y han elevado un documento, me parece que al señor presidente o al ministro de Salud, no estoy muy segura en este momento. Y entonces, ¿qué cosa están lo que solicitando? Que se les permita trabajar, que se les permita, pues, esto, que se les den sus títulos. Entonces, voy a hacer el comentario en relación a esto. ¿Por qué? Porque posiblemente estos alumnos desconocen, no lo tienen bastante claro. Hay una ley universitaria que dice eh, cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser declarado egresado, pueda titularse. Hablamos de una ley universitaria. Hablamos que cada universidad, sea pública o privada, tiene su propio estatuto y en el estatuto también está claro cuáles son los requisitos para poderse graduar. Fuera de eso, cada universidad tiene su reglamento de grados y títulos donde también se ve esto. Entonces, digamos, el hacer un documento apuradamente, podría decirse, quizá hay un desconocimiento. Y entonces, por eso es que yo quería un poco incidir en esto, de que el marco legal normativo es sumamente importante en el funcionamiento tanto de organizaciones públicas como de organizaciones privadas. Y no solamente hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de trabajo. Entonces, por eso es que cada uno de los sectores tiene su rol rector, como hemos estado viendo. Entonces, creo que con eso queda claro por qué el marco normativo legal. La otra cosa que quería comentarles y darles como un consejo, que todos los días ustedes ya deberían acostumbrarse a comenzar a ver el peruano. Entonces, todos ustedes tienen sus celulares, lo único que ponen diario oficial el peruano, todos los días lo van a tener ahí, y entonces las principales noticias, y entre las noticias ustedes buscan normas legales. No les voy a pedir que se lean las normas legales de todos los sectores porque sería ilógico, pero buscan salud y ven qué cosa ha salido en salud. Entonces, ustedes van a ir viendo ahí qué decretos legislativos, qué resoluciones ministeriales, qué leyes, qué decretos supremos o qué resoluciones supremas salen. Entonces, sumamente importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y la otra cosa, eh, no sé si hasta ahí estamos claros, el día de hoy ha salido en el peruano que se está, no sé cuántos quiero buscar ahorita, protección al consumidor.
políticos, no lo encuentro ahorita, no lo encuentro, pero creo que salió en la norma que se está dando no sé cuántos millones de soles para implementar los hospitales. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quería resaltar de esto que vi en la mañana y que ahorita no lo estoy acá? No, instalación de hospitales rápidos, no, que ahorita no lo estoy encontrando. Quería resaltar lo siguiente. Entonces dice que se está dando esta cantidad de dinero. ¿Para qué cosa? Para que se puedan implementar los hospitales. Y ahí está, se está entregando ¿a quién? A los gobiernos regionales. Entonces, quería que ustedes, quería que ustedes puedan tener claro, ¿no? Lo que dijimos la clase pasada y que hablamos de la descentralización, y de la desconcentración. Y entonces hicimos la diferencia. Uno de sus compañeros me lo preguntó y me dijo, ¿cuál es la diferencia entre descentralización y desconcentración? Entonces yo le dije que la desconcentración era solamente derivar las funciones, entregar las funciones, pero que la descentralización ya era no solamente las funciones, sino el recurso económico. Y acá, por ejemplo, tenemos algo, ¿no? Que lo podemos ver. Eh, en, en Economía y Finanzas, y hoy día sale un decreto supremo y dice, aprueban transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que los gobiernos regionales son los que manejan todos sus recursos. Entonces, todo lo que pase, que también fue pregunta de una de las clases pasadas, ¿por qué no se gestiona? Algo así fue la pregunta de uno de sus compañeros. Bien, en las regiones dijimos, eh, porque los que tienen que tener, ver el recurso económico son los gobiernos regionales. Sale también otro decreto supremo hoy día que dice autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de los gobiernos locales. Entonces, como ustedes ven, digamos, todo esto está descentralizado y no es que nosotros, o no es que digamos el gobierno central, llámese en salud, tenga, tenga que estar viendo todo cómo funcionan los hospitales, todo porque todo está descentralizado. Entonces, quería un poquito llamar la atención sobre este tema. ¿Alguna pregunta hasta acá para que quede claro esto de descentralización y desconcentración? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctora. Bueno, entonces, eso que quería que veamos. Y lo otro, habíamos dicho, habíamos visto la clase pasada, todos los decretos legislativos, que son alrededor de 23 o de 25, que dieron lugar al inicio de la reforma, y vimos que la reforma se inició en el 2013. También hicimos bastante hincapié en decir que una reforma no es un año, no son 2 años, no son 3 años, es una de las reformas a mediano y a largo plazo y que se tiene que ir evaluando cómo se van cumpliendo las cosas. Eh, Hablamos de esos decretos y yo les dije en particular que me llamaría la atención que ustedes revisen bien el decreto legislativo 1166 que acabo de poner ahí para que ustedes se puedan acordar, que es el decreto legislativo que aprueba la conformación y funcionamiento de las redes integradas de atención primaria de salud. Entonces dijimos que las redes integradas de atención en salud son el conjunto de establecimientos de salud, ¿no? Que tienen por finalidad brindar una atención que tiene que estar interrelacionada, que tiene que estar interconectada, que tiene que haber referencia, que tiene que haber contrarreferencia, y lo que he puesto acá como una de las condiciones tiene el abordaje interinstitucional, intersectorial de los determinantes sociales de la salud también, o sea, no solamente ve, digamos, la parte preventiva, ni la parte recuperativa o la parte rehabilitadora. También dijimos que dentro de las condiciones tiene que haber participación ciudadana,
Otra condición tendría que ser la rendición de cuentas y vigilancia ciudadana en las actividades de la salud. No está en esta transparencia, pero también una condición es que las redes integradas de atención primaria de salud tienen que trabajar con la familia y la comunidad. Entonces, no nos olvidemos, las redes integradas tienen que trabajar con la familia y la comunidad. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, seguimos. Entonces, hoy día vamos a ver este decreto supremo 008 del 2000, se aprobó en el 2014. ¿Y qué cosa decreta? Vamos a ver, artículo primero del objeto de esta norma, que es lo que nos interesa para tener una idea, ¿no? Dice, apruébese el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que consta de 5 títulos, 56 artículos y 3 disposiciones complementarias finales y un anexo que es parte integrante del presente decreto supremo. Entonces decíamos que íbamos a ver, cuando nosotros dijimos en los contenidos, que íbamos a ver también algo sobre la Superintendencia Nacional de Salud. Continuamos con el mismo decreto, dice del acrónimo, el acrónimo, o sea, las iniciales con qué se identifica. Artículo 2 dice del acrónimo de este decreto supremo 008-2014, apruébese el uso del término su salud como acrónimo de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser utilizado en toda comunicación, documentos oficiales, con intención de publicidad y otros fines que correspondan. Entonces, definitivamente, ustedes difícilmente van a escuchar Superintendencia Nacional de Salud. Siempre van a escuchar su salud y seguramente que lo han escuchado. ¿Sí? Seguimos. Dice que en el título primero, en las disposiciones generales, habla del el artículo 1 habla de la naturaleza jurídica y dice la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo acrónimo es su salud, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, MINSA, que cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, ¿no? Que entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que fijar de esto? Que su salud, que la Superintendencia Nacional de Salud, es un órgano adscrito al ministerio. O sea que sea adscrito al ministerio, tiene autonomía técnica, tiene autonomía funcional, administrativa, económica y financiera. ¿Cuál es la finalidad de salud? De su salud, perdón. Dice, su salud tiene, artículo 2, su salud tiene por finalidad promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quién las financie, así como lo que correspondan en su relación de consumo con las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento, instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, que se denomina YAFAS, o sea, es el acrónimo, y las instituciones prestadoras de servicios de salud, que se denominan IPRES. Entonces, un poquito vamos a explicarlo para que se tenga presente. Su salud, órgano adscrito al Ministerio de Salud, que tiene una personería jurídica propia. Pero, ¿cuál es su función principal que tiene que hacer? Su función principal tiene que tener un control sobre lo que son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, que se denominan IAFAS, instituciones aseguradoras, F fondos de aseguramiento en salud. Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede mencionar qué instituciones son estas de aseguramiento en salud. De salud a la cabeza. ¿Perdona? De No te salud escuché. podría ser. Marco Antonio, ¿es ¿Sí? salud? ¿Qué más? Pues sí.
De las ¿Qué Fuerzas otra? Armadas, Ejército, ¿Ya? aseguramiento del Ejército No, del Perú. sí, no, pero las Fuerzas cementerio, Armadas no son instituciones de fondo de aseguramiento. Los seguros privados, ¿no? Entonces, esas son las instituciones que administran fondos de aseguramiento. Entonces, sobre esto, digamos, tiene que, tiene que controlar tiene que controlar su salud. Entonces, por eso dice instituciones administradoras de fondo de aseguramiento en salud. O sea, es salud, el SIS y los seguros privados. Asimismo, dice que ejerce control en las instituciones prestadoras de servicios de salud, que se denominan IPRES, que son las iniciales de instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Y cuáles son esas instituciones prestadoras de servicios de salud? ¿Cuáles Las son esas postas, instituciones? Perdona, William. las postas, doctora, los centros de salud, los de primera atención a salud. Primer nivel de atención. ¿Qué más? O cómo lo podrías responder de otra manera? Los centros de salud, las postas de salud, Los centros de salud, los puestos de salud y los hospitales. claro, también sería. Perdón, no te escucho bien. Los hospitales. Los establecimientos de salud y servicios médicos. Todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Cuando decimos todos los establecimientos de salud, estamos pensando en la categorización de los establecimientos de salud. Por eso tu compañero me dice puestos, centros, yo le preguntaba hospitales. Entonces, todos los establecimientos de salud. ¿De quién? ¿De quién? Del Ministerio de Salud, de Salud, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales y de los privados. Entonces, ya está claro su salud, sobre quién tiene que ejercer el control. Tiene que ejercer el control sobre las instituciones que tienen el aseguramiento o que son instituciones de aseguramiento y sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, creo que hasta ahí está claro. Después, ¿qué otra cosa dice en la parte superior? Su finalidad es promover, proteger y defender los derechos de las personas. Pero ¿qué cosa es promover? ¿No? Que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos cuando van a esa institución a atenderse o cuando van a esta institución, por ejemplo, a salud porque tienen un seguro de salud o porque si van a un establecimiento privado porque tienen un seguro privado que les permite ir a una clínica. De repente acá tendríamos que aclarar algo. Las clínicas, sí, algunas dan aseguramiento, pero generalmente reciben de otras compañías. Voy a mencionar MAPRE, Pacífico, RIMAG. Entonces aseguran a las personas para que se puedan atender en diferentes servicios privados. Entonces dice, por eso, promueve, protege y defiende los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud. Si va a proteger y va a defender los derechos, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que supervisar. Y cuando hablamos de supervisión, ya creo que podemos ir avanzando en los términos. Decimos supervisión es igual a control. Por eso dice, de las personas a los supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, con oportunidad, con disponibilidad y con aceptabilidad, con independencia de quién los financia. Con independencia de quién lo financia. Si lo financia MINSA, lo financia Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales o lo privado. Entonces yo creo que de esa manera, como hemos comentado, este artículo 2, finalidad del Decreto Supremo 008 del 2014, creo que queda clara cuál es la finalidad, cuál es el propósito, cuáles son las funciones que ejerce su salud. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctora. doctora. Entonces, ya sabemos de qué se trata su salud. Entonces, cuando ustedes
vean y digan, por ejemplo, que su salud ha sancionado a un establecimiento de salud, por decir un establecimiento público del MINSA, ya sabemos qué cosa es lo que ha sucedido, porque ha ido a ver cómo se está prestando esa atención. Y al ver cómo se está prestando esa atención, tiene que ver con varias cosas, con varios recursos. Tiene que ver que tenga la infraestructura adecuada, que la infraestructura sea de acuerdo a las normas, que la infraestructura sea de acuerdo a las normas, que tenga el equipamiento necesario y que tenga el recurso humano necesario para prestar ese servicio de salud. Entonces, tiene que ver con todo. Entonces, no es solamente, bueno, voy a ver cómo se presta la atención. Y cuando acá también, en este artículo, habla de la calidad, entonces la calidad es en infraestructura, es en equipamiento, es en los recursos humanos, porque si no tenemos una infraestructura adecuada o no tenemos tecnología, o sea, el equipamiento necesario, ¿cómo podemos brindar una atención de calidad? ¿Sí? Creo que de esa manera quedó claro qué cosa es su salud, cuáles son sus funciones y a quién supervisa, a quién controla. ¿Puede sancionar? Sería la pregunta. Sí, puede sancionar. Entonces, creo que no me preocupo que de una manera concreta hemos hablado de lo que es su salud. Pasamos ahora a esta ley. Dice, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Esta es la ley número 29414, que se dio el 2 de octubre del 2009. Entonces acá tenemos una ley, dice, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. ¿Quiénes son las personas usuarias de los servicios de salud? ¿Quiénes son las personas usuarias de ¿El los servicios asegurado? de salud? ¿Perdón? Las personas aseguradas. ¿Perdón? Las personas Los aseguradas. En pacientes. general, todos los pacientes, estén o no estén asegurados. Por ejemplo, puede ir un paciente a MINSA, a un establecimiento de MINSA. De repente ese paciente que va a MINSA, y no de repente, sino a ciencia cierta, ese paciente no tiene un seguro por e-salud. Ese paciente de repente no está en el SIS y no tiene un seguro privado. Pero es un paciente que va a los servicios de salud de MINSA para poderse atender. O sea, es el paciente. Entonces, traducción. Ley que establece los derechos de los pacientes sería, para no confundirnos, de los servicios de salud. ¿Sí? Y vamos a ver qué tenemos en esto. Dice que el artículo primero dice lo siguiente: modifíquese a la Ley General de Salud los artículos 15 de la Ley General de Salud, los artículos 15, 23, 29 y el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley General de Salud con siguientes textos. Entonces, cuando nosotros mencionábamos la clase pasada que hay una pirámide de jerarquización de la normatividad, entonces nosotros decíamos que la ley está por debajo de la Constitución Política del Estado y que una ley solamente puede ser modificada por otra ley. Y acá está claro el ejemplo de lo que mencionamos ese día. Dice, modifíquese la Ley General de Salud, los artículos siguientes, el 15, el 23, el 29, el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley General de Salud. ¿Con qué los estamos modificando? ¿Con qué, digamos, con qué normatividad? Con otra ley. ¿Cuál es la otra ley? Esta que estamos mencionando, la que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. ¿Sí? Vamos a ver qué más tenemos. Entonces dice que se modifica. ¿Cómo se modifica? Dice, artículo 15. Toda persona, todo paciente, tiene derecho a acceso a los servicios de salud, acceso a la información y a la atención y recuperación de la salud. Entonces, acceso a los servicios de salud. Decíamos, si es un paciente asegurado por e-salud, tiene derecho a ir a e-salud. Si es de las Fuerzas Armadas y Policiales,
Tiene derecho de ir al hospital militar, al hospital de la FAP, al hospital naval. Si es del Ministerio del Interior o policía, tiene derecho de ir al hospital de policía o a todos los establecimientos de este subsector. Y asimismo de los privados. El 15.2 del artículo 15 dice acceso a la información. Y cuando nos referimos al acceso a la información, ustedes que ya han estado en hospitales, ¿a qué se refiere esto? De repente el consentimiento informado y todo lo concerniente al paciente. María José, tú me estás contestando, ¿no? Ah, sí, María, sí, doctora. Disculpe. ya. A ver, tú me estás diciendo consentimiento informado. Mira, no, todavía no hablemos de consentimiento informado. Tiene acceso a la información. Doctora, No es, tal vez a revisar la historia clínica, puede ser. tiene derecho a la historia clínica. Primeramente, o ya que tocaste la historia clínica, si ese paciente se va de alta, tiene derecho a que se le dé su epicrisis. Si el paciente solicita copia de la historia clínica, tiene derecho a que se le dé la historia clínica. ¿Sí? Acceso a la información. ¿Qué otra cosa que podríamos considerar como acceso a la información? Tiene, dirán, el derecho de que se le explique. Si él comienza a preguntar, bueno, ¿qué ha sufrido? Un infarto de miocardio. ¿Qué cosa es lo que tiene? ¿Qué cosa le van a hacer? ¿Qué interconsultas van a pedir? ¿Si lo van a transferir? ¿Si no lo van a transferir? Entonces, tiene derecho a poder preguntar al personal de salud, principalmente en este caso al médico, por eso hago bastante hincapié para que le informe. Tiene derecho también a que le digan cuánto tiempo va a estar en el hospital. Tiene derecho a decir, bueno, ya ha sido aliviado, ya ha sido curado, está controlado, va a salir de alta, pero tiene el derecho a decir, ¿y después dónde me voy a atender? Me atendieron, por ejemplo, en el INCOR, me hicieron un bypass, me dieron de alta, entonces después, ¿dónde me voy a atender? ¿Voy a venir acá o voy a ir a otro establecimiento de salud de menor complejidad? Tiene derecho, y no solamente el paciente, sino el familiar directo, el familiar más cercano a la que le dé información sobre su paciente, ¿sí? Podría preguntar ¿qué médico lo van a atender? Sí, puede preguntar. Y en el servicio están obligados a decir, bueno, lo va a atender tal persona, ¿sí? El 15.3 dice atención y recuperación de la salud. Entonces, si es que va a un establecimiento de salud, es porque necesita ser atendido, que tenga un diagnóstico, que se le haga una historia clínica, que tenga un diagnóstico, que se le hagan los exámenes auxiliares y que se trate la patología que lo está llevando al servicio de salud con la finalidad de poder recuperar su salud. Entonces, a eso se refiere el artículo 15, que es derecho de las personas, ¿no?, usuarias de los servicios de salud. Y otra cosa, 15.4, y acaba lo que decía tu compañera, consentimiento informado. Entonces, el paciente se le hace firmar una hoja que ustedes la tienen que haber visto, porque yo diría, me parecería raro que alguno de ustedes no haya visto una hoja de consentimiento informado, por ejemplo, de que el paciente autoriza que se le hagan los exámenes auxiliares que se necesitan, ¿no? Porque, por ejemplo, no se hacer ningún procedimiento si es que el paciente no ha autorizado. Y acá voy a ponerles un ejemplo bastante llamativo, quizá, para que se puedan acordar de este consentimiento informado. Si es que no me equivoco, y si alguno lo sabe y me puede corregir, los pacientes que son testigos de Jehová, me parece, no pueden, no aceptan, no autorizan que se les ponga sangre. Entonces vamos a decir, es un paciente que ha tenido una hemorragia por un accidente de tránsito, entonces necesita primeramente, incluso para entrar a sala de operaciones, que se le transfunda sangre. Hay que hacerle firmar
un consentimiento informado, porque ya uno sabe que él autoriza, porque definitivamente si él no está autorizando que se le coloque la sangre, entonces este puede ser un problema médico legal. Así como se le pide el consentimiento informado a este paciente para ponerle la sangre, tendríamos que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que decirle que respetando su religión, entonces nos firme un documento por el cual exime de la responsabilidad al médico tratante y a la institución, porque no va a aceptar que se le transfunda sangre. Entonces, miren cuán importante es lo de consentimiento informado. El consentimiento informado, les he puesto este ejemplo para que les quede claro y que en algún momento no tengan algún tipo de problema, porque bueno, si no conocen esto, pueden querer poner sangre y sí pueden ir a un problema judicial. Miren lo importante que es este consentimiento informado, porque incluso para procedimientos o para establecer un tratamiento nuevo, el paciente tiene que firmar que está aceptando. Y el otro día, no, está más abajo, entonces no va al otro día, sino lo vamos a desarrollar. El artículo 15, en el punto 4, habla de consentimiento informado, y esto les he puesto acá. A3. Tiene que tener consentimiento informado cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes. El consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y de decisión. Y acá ya lo tienen y lo comentamos en una clase pasada, me parece que fue la anterior, que el paciente tiene que autorizar. Si es que es un paciente que no quiere que estén con él alumnos, que no quiere, por ejemplo, que venga a un docente con sus dos alumnos que debería tener, y comience a explicar, ¿no?, que su patología, o comience, que puedan examinar. Si él no ha dado el consentimiento informado, y si él se niega a aceptar esto, no pueden estar alumnos ni ningún docente con él. No sé si quedó bastante claro este tema, porque ese es un tema que por ahora creo que no tenemos muchos problemas. Creo que ustedes no los han tenido, pero en cualquier momento sí puede traer problemas. ¿Algo que no esté claro al respecto? ¿Está claro? El consentimiento informado sobre la exhibición, el tratamiento con fines docentes, ¿está claro? Diego, ¿alguna cosa que no esté claro? Doctora, una No, pregunta. todo claro. Ahora. Ya, Doctora, sí. lo que en las prácticas, en las rotaciones médicas, lo que generalmente se pide al paciente es un asentimiento verbal, no un consentimiento informado escrito, y solamente nos basamos en eso y nos vamos con el paciente, ¿no? Pero en el caso que lo requiera, ¿es suficiente un asentimiento verbal? Porque eso No, es lo que siempre hacemos. no, no, porque, ¿por qué te digo no? Porque en las hojas de consentimiento informado que deben estar en la historia clínica está este consentimiento informado. ¿Qué tal tú le dices, señor Rodríguez? Nosotros somos alumnos, o el docente le dice, señor Rodríguez, esto es el médico tratante. Bueno, ahora vamos a trabajar, yo voy a trabajar con usted, con mis alumnos, lo vamos a examinar, ¿no? Lo vamos a examinar y usted nos permite. El paciente le dice, bueno, sí, doctor, sigan nomás. Y después el paciente se queja y dice, ha venido el médico, desde luego el tratamiento no lo van a dar los alumnos, ¿no? Eso sí que nos quede bastante claro. El tratamiento corresponde al médico a los médicos del servicio. Pero después el paciente se puede quejar y dice, ha venido el doctor con sus alumnos me ha estado examinando y yo no quiero que me examine. Pero usted me dijo, señor, no es que usted me dijo. Tiene que estar por escrito la autorización. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Ya, tengan mucho cuidado con este tema. Seguimos.
¿Cuál es el artículo 1? Objeto de esta ley, ¿no? De esta ley, no, ese ya es un decreto supremo. Decíamos que esta ley se aprobó, vamos a retroceder si es que no me he equivocado y para que ustedes tengan en cuenta, se aprobó en el 2009, ¿sí? Si es que no nos hemos equivocado, acá está ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud. Se aprobó el 2 de octubre del 2009. Hasta acá no les he puesto toda la ley, desde luego, si ustedes tienen interés, ya saben, lo busquen en Google, ley número tal, de salud, de tal fecha. Entonces, pero acá ya vamos a otra cosa, que está acá. Decreto Supremo 027-2015 SA. Aprueban el reglamento de la ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Entonces, vale esto para nuevamente hacer un comentario, porque ya lo he dicho anteriormente, que la ley es la norma marco, y que bueno, de repente puede llevar a errores de interpretación. Y entonces, para que no lleve a errores de interpretación y para que esté clara y todos nos podamos entender, entonces las leyes tienen que reglamentarse. Y esos reglamentos se aprueban, como están viendo acá, por un decreto supremo. Entonces estamos viendo que se aprobó la ley en el 2009 y en el 2015, o sea, 2009 al 2015 son 6 años después, recién se aprueba el reglamento de esa ley. Y en ese reglamento de la ley dice como objeto, la presente norma, o sea, reglamento, tiene por objeto reglamentar la ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso al servicio de salud, a la atención integral de salud, que comprende la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de salud, así como el acceso a la información y al consentimiento informado. Entonces, ese es el objetivo, el objeto de este decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley. Entonces, acá ya está claro, de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos del paciente a la atención integral. Y la atención integral en la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el tratamiento, la recuperación y la rehabilitación. Vamos a poner un pequeño ejemplo para que ustedes no se puedan perder. Atención integral, la promoción de la salud. Entonces vamos a hablar de un paciente que viene porque es un paciente diabético, porque es un paciente obeso. Entonces, ¿cuál sería la promoción de la salud? ¿Qué cosa harían ustedes para darle esta función, promoción, a este paciente? ¿Podría ser, doctora, brindarle información sobre las posibles consecuencias, enfermedades cardiovasculares, una información sobre, que tenga un conocimiento sobre sobre la clínica que podría llevar? Así es, pero claro, esa sería la Campaña. consecuencia. Pero tendríamos que brindarle información sobre lo que el paciente debe comer, cómo debe alimentarse, ¿sí? Cómo debe alimentarse, cuál debe ser su alimento. Por ejemplo, no puede tener carbohidratos, será más en base a proteínas, y de repente llamar a un nutricionista del servicio, qué cosa es lo que debe comer. Es un paciente obeso, tiene que caminar, qué otras cosas tiene que hacer. Entonces, eso es la promoción. Y digamos la prevención. ¿Qué le vamos a decir si es un paciente diabético? Hablábamos y poníamos mucho el ejemplo de las inmunizaciones para los pacientes como ejemplo de la prevención. Pero acá, ¿qué tendríamos que ver? Si es un paciente diabético, es un paciente que no sé, de acuerdo a su gravedad, tendrá que hacer, y discúlpeme si hablo mal en la parte asistencial, tendrá cosa, no sé, esto cada semana, pero él también en su casa puede hacer su control todos los días para ver cómo está yendo su glucosa, ¿no? Entonces, estamos en prevención. Y el tratamiento es lo que nosotros le vamos a dar, ¿no?
la medicación para que el paciente, digamos, es diabético, no se va a curar, pero se va a mantener, ¿sí? Así también dice que se le va a dar información sobre el acceso, o sea, va a tener acceso a la información y tiene que tener lo del consentimiento informado. Y dentro de esto también dice que asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, a su salud, velar por la aplicación del presente reglamento. Perdón la interrupción. Dice, asimismo se encarga la Superintendencia Nacional de Salud velar por la aplicación del presente reglamento. Por la aplicación del presente reglamento y se elaborará la lista de derechos de las personas usuarias contenidas en esta ley 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de la ley, de esta ley, hemos dicho que esta ley modificó varios artículos de la Ley General de Salud? Dice, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento, que ya hemos dicho que se denominan YAFAS, y las instituciones prestadoras de los servicios de salud, IPRES, que son instituciones tanto públicas, privadas como mixtas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos estado viendo en este decreto supremo que aprueba la reglamentación de la ley? ¿Alguna cosa que no esté claro? ¿Sí? ¿Algo que no esté claro? María José. No, doctora, parece que todo está claro. Sí, Ya, todo está claro, doctora. Gracias. Gracias. avanzamos. Acá viene el artículo 3 de este decreto supremo que aprueba la lista de acrónimos. Acrónimos, o sea, son las abreviaturas de los nombres que tenemos que conocerlos porque de repente nos ponen YAFAS y bueno, pues nos quedamos YAFAS, ¿qué cosa es, no? Entonces tenemos que saber. Y dice que el presente reglamento contiene los siguientes acrónimos. YAFAS, Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, IPRES, y para que no se les haga, no se confundan ustedes, des en cuenta cómo se van formando los acrónimos, ¿no? YAFAS, Instituciones Administradoras AF de Fondos de Aseguramiento en Salud, ¿sí? Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IP, Instituciones Prestadoras de, acá dice, Establecimientos de Salud, de Servicios de Salud. MINSA, Ministerio de Salud. SIS, ya sabemos qué cosa es porque lo manejamos como SIS, Seguro Integral de Salud. Su Salud, ya hemos hablado que es la Superintendencia Nacional de Salud, y tenemos acá la Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, UGIPRES. Esto de UGIPRES se emplea muy poco, pero desde A hasta la E es lo que siempre ustedes van a ver y siempre se va a manejar. Así que por favor no se olviden. Luego tenemos el capítulo 2 de este decreto supremo que habla de los derechos de la persona usuaria de los servicios de salud. Y este capítulo tiene un subcapítulo 1 que se refiere al acceso a los servicios de salud. Y en esto del acceso a los servicios de salud tenemos el artículo 6 que dice derecho a la atención de emergencia. Voy a avanzar para ver si está desarrollado después o no, si no voy a tener que regresar a esta diapositiva. No está desarrollado, entonces nos quedamos acá. Derecho a la atención de emergencia. En eso del derecho a la atención de emergencia tendríamos que hacer un comentario, yo creo que ustedes ya lo conocen. Si un paciente se encuentra, digamos, va de emergencia a un hospital o a un servicio de salud, puede ir a cualquiera, vamos a decir. Es un paciente que es asegurado de su salud. Pero, ¿qué sucedió?
hubo un accidente de tránsito frente al hospital militar. Entonces, para que llegue hasta el hospital Rivariati va a demorar. Ahí está al frente, ha sido el accidente frente al hospital militar. Entonces, ese paciente, ¿dónde se va a atender? ¿Dónde va a ir a atenderse de emergencia? ¿Dónde lo van a llevar, mejor dicho? Porque está mal. ¿Perdón? ¿Al militar? Perdón que no escuché. Al militar. Y así, ¿no? Podríamos hablar que es un paciente que no tiene un seguro privado, pero ¿qué pasó con el paciente? Hace un problema de un espasmo bronquial y necesita ser atendido inmediatamente. Puede ir a una clínica porque está más cerca. Entonces, no se puede negar ningún establecimiento a atenderlo de emergencia. ¿Y qué cosa es lo que se va a hacer? En emergencia lo van a ver, lo van a estabilizar y una vez que esté estabilizado, recién podrán derivarlo, ¿no? Llevarlo a el establecimiento de salud que le corresponda. Pero no puede llegar el paciente que poníamos el accidente de tránsito al hospital militar y que le digan a la persona que lo digan, no, él no pertenece a la Fuerza Armada, tienen que llevarlo a otro hospital. En la clínica no le pueden decir, sí, pero este paciente no tiene ningún seguro privado, tienen que llevarlo al MINSA, pues, que ahí lo atenderá. Entonces, definitivamente, por eso está bien claro, derecho a la atención de emergencia. Se estabiliza al paciente y ya puede ser transferido. Quedó claro. Artículo 7. Derecho a la libre elección del médico o de la institución prestadora de servicios de salud. Acá voy a hacer un comentario. Hasta ahora lo que ustedes han visto en los hospitales, ¿se cumple esto o no se cumple? Derecho a la libre elección del médico o del establecimiento. No, doctora, no se cumple ni uno de los dos. Ninguno de los dos. Sí. Porque María ¿sabe José. lo otro de la... María José, sí. Tú me estás contestando que no se cumple, ¿verdad? No, no se cumple. Por ejemplo, yo he visto que en las emergencias del MINS, por ejemplo, de salud, los pacientes que llegan y que no tienen salud, no los atienden. Y, por ejemplo, también en las emergencias de las clínicas o en las emergencias de policía, no los atienden a los que no tienen el seguro o no son los del asegurado, los mandan a un No, MINSA. no son de la... Y entonces, ¿qué debiera pasar ahí? El paciente se podría quejar. ¿Y quién va a intervenir en ese caso? Va a tener que intervenir su salud. ¿Por qué? Porque eso está reglamentado, como ustedes ven, derecho a la atención de emergencia. El paciente no se va a quedar, lo van a estabilizar. No sé, decíamos al paciente que tiene un accidente de tránsito, van a hacer un diagnóstico, qué cosa es lo que ha pasado, de repente, ¿qué tiene? Tiene un TEC, lo van a estabilizar, de repente le van a tomar una tomografía y lo van a derivar. ¿Sí? No se quedan con el paciente, lo van a derivar. Pero no le pueden decir, sin darle ninguna atención, que se vaya. Y ahí, si es que sucediera lo que tú me estás diciendo, que tú has visto y sí sucede, estamos plenamente de acuerdo contigo, entonces los familiares o el paciente tienen derecho a quejarse. ¿Dónde se van a quejar? A su salud. Su salud va a tener que venir a ver, hacer una auditoría y puede sancionar a ese establecimiento. ¿Sí? Y como te digo, yo estoy de acuerdo y sé que eso no se cumple. ¿Sí? Pero ya ustedes saben que esto está, digamos, hay una ley y que hay un decreto que reglamenta una ley y que ese es el derecho que tiene el paciente. Después, creo que ahí quedó claro, ¿verdad? Después, el artículo 7 dice, derecho a la libre elección del médico. Entonces, es de libre elección del médico. Y vamos a hablar primero de lo otro. Derecho a la libre elección de la institución prestadora de servicios de salud. Yo le diría, no se cumple, porque, por ejemplo, dice un paciente, bueno, yo soy asegurado de salud, yo quiero que me atiendan en el Revariati. Pero va a Revariati y el Revariati le dice, no, yo no lo puedo atender acá. Tiene que ir porque a usted le toca el hospital de salud de Angamos. Entonces, no está eligiendo el establecimiento. ¿Qué cosa? ¿Por qué no podría ser sancionado? Porque entonces la red Revariati tendría que decir, nosotros trabajamos en red
y por lo tanto este no es un paciente que tenga una patología de alta complejidad, por lo tanto debe atenderse en un hospital de menor complejidad, que para este caso sería, y para este paciente sería el Hospital Angatos, ¿sí? Entonces, eso como que puede, como que pasa. Y eso del derecho a la libre elección solamente ha quedado en una norma, que ustedes lo están viendo, porque eso sería, llega el paciente al hospital, vamos a decir el Hospital 2 de Mayo, que es lo que más ustedes, por el hospital que más han pasado y conocen, y dicen, bueno, esto es un paciente que va a medicina, al consultorio de medicina, y dice, yo quiero que me atienda el doctor, ¿qué doctor? El doctor Patrón. Y no le no le aceptan, le dicen, no, bueno, lo va a atender el doctor Carrasco, porque el doctor no está de guardia, porque el doctor no está programado, porque no le toca la atención y ta. Entonces, es lo mismo. Si está hospitalizado, quiero que mi médico sea el doctor Carrasco. No, porque esa no es su cama, eso le toca al doctor Suárez. Entonces vemos cómo este artículo 7, que habla del derecho a la libre elección del médico, sí, sin temor a equivocarme, salvo que alguno de ustedes me digan, no, sí, doctora, sí hemos visto de que el médico elige. Ni siquiera en una clínica tiene opción de elegir al médico. Sin embargo, eso está reglamentado, eso está en una ley, está en un decreto supremo. Doctora. Y ustedes me dirán, sí, pero no pasa nada. No se hace, pero no pasa nada. Doctora. ¿Podría pasar algo? ¿Podría pasar algo, María Jesús? No, quería comentar que yo sí he visto que sí hay una libre elección del médico, pero en otros lugares, ¿no? En lugares más, en clínica privada, o por ejemplo en el hospital militar, yo sí he visto que dan a elegir a las personas, ¿no? Que tal médico les puede, o sea, les preguntan con qué médico quieren atenderse y las personas eligen. Por lo menos de mi parte yo sí lo he visto en 2 lugares, ¿no? Diferentes. Más en MINSA sí he visto que no lo cumplen. Ya, y tú has visto, entonces, no es que, digamos, lo están favoreciendo al paciente en esta institución que me estás diciendo, sino que están cumpliendo con este decreto supremo que reglamenta la ley del derecho de las personas usuarias de los servicios de salud. Entonces, mi pregunta era, ¿y qué pasa si no lo cumple? ¿Qué puede hacer el paciente si uno sabe que tiene el derecho de hacer? Que tiene el derecho de la libre elección, y no le dan la opción, le dicen, no puede ser, acá lo va a atender esta otra persona. El paciente puede hacer un juicio al establecimiento, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan claro, bueno, pues no se cumple la ley o no se cumple el reglamento, no pasa nada. Sí pasa. Seguimos. Luego dice el artículo 8, derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico, eso va ya ligado al médico. Artículo 9, derecho a una segunda opinión médica. Entonces, la persona dice, yo no estoy de acuerdo que me digan que tengo, ¿qué tiene? Que tengo un derrame pleural. Quisiera una interconsulta. Entonces, derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico, artículo 9, derecho a una segunda opinión médica. Artículo 10, derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios. Entonces, tiene derecho, digamos, de que en el mismo establecimiento se le pueda dar, no se le va a dar gratis, se le vende sus medicamentos o algún otro producto que pudiera necesitar. Artículo 11, derecho a ser informado de sus derechos. Entonces, este artículo de este reglamento sí es un poco más difícil, ¿no? Dice, derecho a ser informado de sus derechos. No sé si alguno de ustedes ha visto que cuando llega el paciente a un hospital, se le comienza a informar y se le diga, estos, así rápidamente, esos son sus derechos. No sé, de repente No, sí, ninguno ha visto, ¿no? Yo tampoco sé que a un paciente le informen cuáles son sus derechos.
yo me atrevería a decir incluso ni en las clínicas. Artículo 12 dice, derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. Bueno, eso es un poco más fácil, ¿no? Y a veces le pregunta, si está en hospitalización, le pregunta a la enfermera y le dice, dígame el nombre del doctor, o en consulta externa, bueno, ¿qué doctor me va a atender? Y entonces sí conoce el nombre de la persona que lo va a tratar. Artículo 13, derecho a ser informado, o la persona derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud. ¿A qué se refiere eso, condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud? Entonces, por ejemplo, ¿puede ser la visita? Sí, puede ser la visita. Puede ser, si va a preguntar si se puede quedar una persona si está hospitalizado en la noche con él, sí puede preguntar. Si le van a traer alimentos de su casa, sí o no. Entonces, a ser informado sobre condiciones y requisitos estando en el servicio. Artículo 14, derecho a ser informada, habla de informada porque habla de la persona sobre su traslado. Entonces, si lo va a trasladar de un hospital de mayor a otro de menor complejidad, o de uno de menor complejidad a otro de mayor complejidad, se le tiene que decir por qué se le está trasladando, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega una persona, vamos a suponer que está en trabajo de parto, llega a dónde llega, a la maternidad de Lima, todavía no ha dilatado nada, entonces no hay camas, le pueden decir, ¿sabe qué, señora? La vamos a transferir al centro de salud. ¿Qué centro de salud? Al centro de salud San Martín, que está más cerca, para que ahí la puedan ver, porque acá esto va a ser un parto normal, puede ser transferida. Artículo 15, derecho a acceder a las normas, reglamentos y condiciones administrativas de las instituciones prestadoras de establecimientos de salud, ¿no? Entonces, eso sí es más complejo, pero tengan en cuenta que es un derecho que tiene el paciente. Artículo 16. Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la institución prestadora de servicios de salud, ¿no? Entonces, está bien. Tiene el paciente el derecho que le digan, usted tiene, ¿qué tiene? Tiene ¿qué tiene? Ayúdeme con algún diagnóstico. No me están ayudando en la parte asistencial, ¿ah? Tiene el paciente, ya. Lupus, ¿Qué tiene? ¿Perdona? dijo No te algún escucho. diagnóstico. Lupus. Por ejemplo, cáncer y que el paciente decida quedarse en casa, o sea, una terapia de cirugía o lo que se le recomienda, sino algo paliativo. No. El artículo 16 dice, a recibir información sobre su propia enfermedad y decidir su retiro. Ya. El paciente tiene una úlcera duodenal. Miren, no me están ayudando con la parte asistencial, ¿ah? Tiene una úlcera duodenal, ya le explicaron que tiene una úlcera duodenal que posiblemente tenga que ser operado. Entonces el paciente dice, no, yo no quiero que me operen ni tampoco quiero quedarme internado. Muy bien, señor. ¿Usted quiere irse a su casa? Sí, me voy a mi casa. Entonces, firma la historia clínica que, propia voluntad, el paciente no desea continuar internado y que pide su alta, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Se le está dando el derecho de que él pueda decidir su retiro voluntario, pero a la vez el establecimiento y el médico se está cubriendo para que después no pueda suceder algo y digan, bueno, ¿cómo le dio de alta si el paciente estaba mal? ¿Sí? Entonces creo que se va entendiendo por qué la normatividad y qué cosa es lo que se hace también uno para después no resultar responsable. Artículo 17. Derecho a negarse a recibir o a continuar un tratamiento. Creo que está claro el ejemplo que les puse en los testigos de Jehová, el de negarse a recibir sangre, ¿no? Entonces ellos no pueden recibir sangre. Artículo 18. Derecho a ser informada la persona o el paciente sobre la condición experimental de productos o procedimientos de investigación. Y entonces esto sí es un poquito más serio y más difícil de manejar, porque al paciente se le tiene que decir que se está probando ese medicamento. Bueno, actualmente ustedes me dirían, doctora, ¿y qué pasa en este momento? En este momento no se le puede pedir con el COVID, no se le puede pedir al paciente, ¿no?,
experimentalmente se está usando tal o cual medicamento porque, bueno, pues estamos en una situación de emergencia, pero si no es en una situación de emergencia, se le puede decir al paciente, bueno, ¿sabe usted que para este problema ¿de qué? ¿De qué? Bueno, de X patología, ha salido un medicamento que todavía está en prueba. ¿Usted acepta o no acepta? Sí acepto. Entonces me firma la historia que se le está diciendo que es un medicamento nuevo que todavía está, digamos, se está probando. ¿Acepta el paciente? Entonces estamos cumpliendo con este artículo 18 del reglamento que dice derecho a ser informado sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación. Artículo 19, derecho al respeto de su dignidad e intimidad. ¿Y a qué se refiere esto? Un ejemplo, María Jesús. Tal vez a que no se divulguen, tal vez a que no se divulguen los resultados de alguno de sus exámenes, ¿no? O algún diagnóstico. Sí, sí, puede ser. ¿Qué otro ejemplo? Doctora, durante la consulta que se guarde su privacidad, por ejemplo, el consultorio de estar cerrado, tener el biombo para que se pueda, por ejemplo, si es que se le tiene que examinar, que se pueda colocar una bata y no decirle que se ponga detrás del biombo para que no se intimide la persona. Así Bueno, es, principalmente en pacientes de sexo femenino. Y la otra cosa, por ejemplo, en consejería, ¿no? Para adolescentes, entonces no puede estar tampoco que las personas estén escuchando, ¿no? Entonces, eso es el derecho al respeto de su dignidad y su intimidad. Artículo 20, derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. Esto va un poquito de la mano con el artículo anterior que habíamos dicho que son medicamentos de prueba. Artículo 21, derecho a la seguridad personal a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento. Derecho a la seguridad personal. Entonces, que nadie le vaya a hacer nada, que no vaya a entrar a ninguna persona, ¿no? O ser expuesta al peligro por las personas ajenas al establecimiento. Entonces, yo les voy a contar una experiencia que viví hace muchos años cuando todavía yo trabajaba en el hospital. Y entonces estaba un día de guardia en la emergencia del hospital 2 de mayo, todo estaba tranquilo, cuando de repente se escuchó toda una bulla, se escuchaban disparos, cosas. ¿Qué cosa había sucedido? Habían entrado a rescatar, digamos, a un delincuente. Y entonces lo rescataron, salían con el delincuente y bueno, para que las personas, nadie se acerque a ellos, salían disparando. Entonces, eso es derecho a la seguridad. ¿Qué tal si, digamos, alguien se hubiera opuesto o alguna cosa hubiera pasado? Imagínense lo que sucedía. Entonces, más o menos para poner un ejemplo de esto. Artículo 22. Derecho a autorizar la presencia de terceros en exámenes, en el examen médico. Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico. Entonces, puede ir ligado a los estudiantes, podría ir ligado a los estudiantes como podría ir ligado a otra persona que no tiene nada que ver, porque está en el consultorio. ¿Quién está? Está el médico, puede estar la enfermera o puede estar el técnico, está el paciente puede estar acompañado o no puede estar acompañado, pero de repente hay otra persona que está con el médico que, qué sé yo, un familiar que ha ido a ver al médico, entonces no tiene por qué estar presente si se está examinando a una persona. Artículo 23, derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal. Creo que es obvio, creo que eso está bastante claro. Artículo 24, derecho al consentimiento informado. Hemos hablado de los diferentes consentimientos informados. Artículo 25, derecho a acceder a copia de la historia clínica. Entonces, cuando el paciente se retira, el paciente tiene todo el derecho de que le den la copia de su historia. De repente le van a decir, sí, pero le estamos dándole crisis. Entonces uno puede replicar y decir, sí, señor, pero yo no quiero la epicrisis, yo quiero toda mi historia clínica. Y tiene todo el derecho que le den su historia. Artículo 26. Información mínima de la historia clínica.
Entonces, esto va también con lo que decíamos antes, que el médico tiene que hablarle, tiene que darle a conocer. Por eso decimos acá, información mínima de la historia clínica. De esta transparencia, ¿alguna cosa del artículo 23, 24, 25, 26 que quisiera más información? Doctora, del artículo 23, el derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A dejar que el proceso de su enfermedad continúe sin hacer algo o si No, la digamos, familia lo dice respecto al proceso natural de la muerte del enfermo terminal. Vamos a decir, es un paciente con un cáncer, entonces, bueno, tenemos que, ¿cómo le podría decir? Tenemos que darle todo el soporte para mantener ese paciente. Por ejemplo, si está conectado a un respirador, no le podemos quitar el respirador o no podemos quitarle la terapéutica. Entonces, nosotros tenemos que seguir, ¿no? Respetando hasta que, bueno, pues el paciente se vaya. Salvo, por ejemplo, si hablo de un respirador, un paciente con un ACV crónico, alguna de esas cosas, que los familiares pidan y que lo soliciten por escrito de que, digamos, ya no dejen descansar al paciente porque, bueno, pues es un paciente, vamos a decir, que está, no sé, meses en coma y, bueno, pues el paciente está mal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en referencia al artículo 22, el derecho a 22. autorizar la presencia de terceros en el examen médico cirugía, ¿guarda relación Del, con el consentimiento que nos explicó hace un rato? Que del consentimiento informado, la presencia de terceros. En sí, medicina o cirugía también está un poco ligado a lo que decíamos de los estudiantes, porque son terceros, pues no son las personas que están tratando en sí al paciente, entonces ya son terceros o digamos otras personas que vayan, otras personas que vayan a ver qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? A eso se refiere. Por eso entonces hablo tanto a el terceros asentimiento tanto, verbal, disculpe, no, doctor. no se basen en eso. ¿Por qué? Y no solamente hablemos de la normatividad del marco normativo, hablemos en todo, hasta en documentación. Uno puede decir una cosa, pero después se olvidó y dice, yo no dije así. Y miren, en esto, el asentimiento verbal, el paciente puede decir, no, yo no he dicho así. Me han interpretado mal. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? Es la palabra de ustedes contra el médico, perdón, contra el paciente. Entonces se dan cuenta lo grave, eso de verbal a mí me pone un poquito nerviosa. Entonces son cosas que son mandatorias, que es normatividad existente, que puede ser motivo de un juicio, entonces nada verbal, todo queda claro, es igual. Si el paciente tiene el derecho, dice, a retirarse cuando él quiera, ¿no? No quiere continuar hospitalizado o no quiere que le den tal tratamiento perfecto en la historia. Se le ha explicado al paciente que necesita que estar hospitalizado, él solicita su alta, bajo su responsabilidad. Firma el médico, firma el paciente. Perfecto. El paciente en algún momento quiere quejarse o de repente sale y al día siguiente fallece. Entonces, los familiares podrían hacer un juicio a la institución. Acá está la historia clínica, acá está la firma del paciente. Entonces, ¿se dan cuenta de lo importante y de lo grave que es mantener todo esto? Doctora, una pregunta. Te escucho. Siempre se tiene que pedir si se va a llevar a cabo ese acuerdo, la intervención de psicología o psiquiatría, ya que el paciente tal vez puede tener un daño orgánico que, o sea, le esté afectando el juicio, ¿no? Me refiero a si quiere dejar o que no se le realice Ya, ciertos ya. procedimientos, etcétera. No, pero ¿qué tiene que ver psicología o psiquiatría ahí? Tiene que ver el familiar más cercano. Ya. Vamos a suponer, el paciente no puede decidir. El paciente está inconsciente, no puede decidir. ¿Quién decide? Decide el hijo, los hijos, los padres, los esposos. Ok, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. En el término en el consentimiento
informado hay un formato especial, tiene que ser generalizado o bien se puede hacer No, sí, se especie de- planteó que debían haber unos formatos especiales. El 2 de mayo estuvo elaborando hace años, cuando salió esto, en 2015, estuve elaborando un formato bastante, pero resultaba bastante amplio, pues, sobre consentimiento informado de eso de los alumnos. No sé si lo llegaron a aprobar, ¿no? Pero ese formato de consentimiento informado puede ser aprobado en la misma, puede ser de la misma institución, pero que diga pues lo que realmente debe decir, ¿no? Doctora, ¿y se podría, pues, sin dar caso, un formato establecido por ese establecimiento, uno precario en el que pues se firmen ambas partes, tanto el médico como el Perdón, no te paciente? escucho. Que si se podría hacer un consentimiento informado precario, ¿no? O sea, en una hoja pues uno escribe, ¿no? Yo, pues, paciente tal, me identifico tal, y doy el Así es. consentimiento de tal. Sí, Y podría, sí. pues, podría... Que reemplaza lo que no tengas el formato, sí, se puede hacer. Tiene que llevar la firma y el Mm, sello del médico. Y si es posible, también del médico jefe de servicio. Y la firma del paciente o del familiar diciendo qué grado de consanguinidad o de afinidad tiene con el paciente y con su DNI respectivo. Y para mayor seguridad, piden copia de su DNI y se guardan la copia del DNI junto con eso que está firmando. Doctora, y sí, otra consulta. Y digamos que dentro de todos los artículos, de todos los derechos mencionados, hay unos que se vulneran. El procedimiento para poder denunciar, ¿no? Una vulnerabilidad de los derechos es mediante su salud, ¿o me equivoco? Si es que tú quieres denunciar su salud. Bueno, o sea, el medio para poder llegar a nuestra denuncia, creo que es su salud, o cómo sería el proceso si vemos que uno de estos No, derechos se vulnera. su salud, porque ya acabamos de ver que su salud protege todo eso, tiene que ver con los derechos de las personas. Doctora, el trámite es engorroso porque supongo que debe haber un montón de quejas. Entonces, el Así hecho es. de que no sea o sea, es tan tedioso, es tanta burocracia. Pero lamentablemente se tiene que hacer, mira, y a veces vamos a decir, el paciente se puede quejar de malos tratamientos, o el paciente se puede quejar que no te autorizó que se le dé ese tratamiento. Entonces no es que solamente venga su salud y que mire y que todo. ¿Qué es lo que va a pedir? Va a pedir una auditoría médica. Y entonces no Ya. sé si con eso contesto tu pregunta que me dices, ¿es bastante engorroso? Sí, es engorroso. Más que nada, digamos, y como todo trámite, a veces nos llamamos burocracia, demora, es engorroso, pero hay cosas que se tienen que seguir diferentes pasos, no es que uno va, decide, ordena, ¿no? Genial. Sí. Vaya, gracias, doctora. No. Bueno, acá estaba, si que ustedes no lo leyeron, esta resolución ministerial que establecía la cartera de atención en los servicios de salud de primer nivel de atención, no sé si tenemos algo o simplemente les dejé con el título, dice, no, sí tenemos ahí, acá algo dice, el objetivo de esta resolución ministerial es establecer y estandarizar las atenciones que se brindan en los establecimientos de salud del primer nivel de atención contenidas en la cartera de atención de salud. Entonces, tenemos esa resolución, dije, de repente ustedes no la han buscado y si estaba ahí. Ámbito de aplicación, establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales y de referencia para establecimientos de otras prestadoras de salud. Y teníamos también la resolución ministerial que les dejé pendiente para ustedes. La número 214 del 2018 de salud dice, artículo primero, aprobar la norma técnica de salud número 139 MINSA, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. ¿Se acuerdan que comentamos que había otra, que ya había habido otra norma y acá dice, artículo 2, derogar la resolución ministerial número 597-2006, yo les dije 2004, me equivoqué en la MINSA, que aprueba la norma técnica número 022 MINSA, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica y sus modificatorias aprobadas por resoluciones ministeriales 204-2015 y otra resolución ministerial 078-2016. Entonces, esto queda sin efecto y el 2018 se aprueba la nueva norma sobre la historia clínica, que eso lo comentamos cuando empezábamos la clase pasada.
¿Cuál es el objetivo de esta norma? Dice establecer los procedimientos técnicos y administrativos para el manejo y conservación y eliminación de las historias clínicas en las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Entonces, para el manejo de la historia clínica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden que tiene que llevar? Esa historia tiene que conservarse. Y dice eliminación. Entonces me dirán, ¿y cómo la vamos a eliminar? Hay un archivo pasivo en los hospitales para pacientes para pacientes de 5 años, ¿no? De repente de 10 años. Después, o sea, anterior a eso, puede ser objeto de que se eliminan esas historias clínicas. Por eso dice para el manejo, conservación y eliminación de las historias clínicas. Objetivos: establecer el manejo estandarizado del contenido básico a ser registrado en la historia clínica en relación con el conjunto de prestaciones que se oferta y recibe el usuario de salud, respetando los aspectos legales y administrativos del proceso de atención en correspondencia con el actual contexto sanitario y de desarrollo de tecnologías de información y comunicación. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Todos los establecimientos de salud públicos y privados y mixtos y según corresponda a los servicios médicos de apoyo. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces con eso estaríamos terminando nuestra 3 semanas sobre normatividad en salud.